Buenos días, estimados niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y muy contenta de seguir trabajando con todos ustedes en este mes de nuestro bicentenario. Hoy, en el área de personal social, trabajaremos el tema Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Y la competencia que trabajaremos en el área de personal social es Construye interpretaciones históricas. ¿Y qué vamos a lograr hoy al terminar nuestra actividad? Nuestro propósito será identificar cómo afectó la independencia a la economía peruana y española, asimismo reflexionar sobre el porqué de la situación actual de algunos estados. Así es, algunos estados que cuentan con recursos económicos y que deben atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población, sin embargo, no siempre se cumple con esta condición. Muy bien, todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. ¿Y qué debo de tomar en cuenta para lograr mi propósito? Primero, identificar a partir de la lectura de textos cuáles fueron las repercusiones económicas que se dieron en el proceso de la independencia del Perú. Además, vas a escribir en cuadros o tablas posibles causas de por qué algunos estados que cuentan con recursos económicos no han logrado atender las necesidades básicas de su población. Asimismo, ¿cómo se imaginan un país ideal? Iniciamos la actividad. Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Te comento, cada vez que te planteas profundizar tu conocimiento sobre un determinado tema, te encuentras con una abundante información que revisas cuidadosamente, ¿verdad? Y es que en el transcurso de tu búsqueda es muy probable que te hayas podido dar cuenta de cómo la información que te brinda un texto se desprende o tiene relación con otro texto que has encontrado. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y a ti? Lo que haces seguramente en estos casos es comparar las ideas contenidas en ambos textos y analizarlas para identificar puntos de encuentro o discrepancias, así como indagar quiénes son los autores y las referencias bibliográficas para tratar de explicar la relación entre los autores y el tema abordado. Esto te permite adquirir una mayor profundidad sobre el tema investigado y también llegar a construir tu opinión con base en una variedad de datos, diferentes puntos de vista o perspectivas. Pero, ¿sabes cómo se llama esta relación entre dos textos? Muy bien, se llama intertextualidad. ¿Sabías que la intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro? Pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. La relación se puede presentar a través de una cita o de otras referencias textuales. A continuación te presento dos títulos de textos, pero antes de leer, analiza el título de cada uno. ¿Qué nos dice el texto 1? ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? ¿Y qué nos dice el texto 2? ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Luego de leer ambos títulos, responde oralmente a las siguientes interrogantes. Veamos, mis queridos niños y niñas, como siempre les manifiesto, estas preguntas vienen a ser sus predicciones, sus ideas, aquellas que ustedes pueden responder sin temor a equivocarse, ya que son sus saberes previos. Luego, más adelante que leamos el contenido de los textos, vamos a corroborar estas predicciones con más claridad. Pregunta 1. ¿Qué se expone en el título de cada texto? Observa bien cada título y fíjate qué palabras puedes encontrar en común.
A ver que encontramos independencia y economía. ¿Eso te dice algo? En todo caso, ¿de qué tratará cada uno de los textos? ¿Será tal vez de cómo afectó la independencia en la economía de ambos países, tanto del Perú como de España? ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería? ¿Te gustaría leerlos? ¿Con qué finalidad? Recuerda que más adelante vas a responder con más claridad cada una de estas preguntas. Es hora de leer. Antes, toma en cuenta estas recomendaciones que te serán muy útiles durante la lectura. Lee cada uno de los textos, detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Puedes subrayar o realizar anotaciones en tu cuaderno. Además, anota la información que consideres importante. Por ejemplo, puedes tomar nota sobre quiénes resultaron perjudicados o favorecidos económicamente por el hecho histórico. Iniciamos la lectura leyendo el texto 1, que titula ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? La guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. En este primer párrafo nos da a entender que nuestra economía estaba siendo más afectada de lo que ya estaba. Esto a consecuencia de la guerra de la independencia. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingreso para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de haciendas de los años de la independencia entre 1821 y 1825 han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales. Esto quiere decir que no solo sufrieron los que menos tenían, sino también los ricos, ya que todas las clases sociales se vieron afectadas por el costo de vida. El mismo Estado no tenía ingresos, por lo tanto, no podía cubrir gastos de salud, educación y otros servicios públicos. Continuamos. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esta manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra. Esto lo escribió Alejandro Salinas. En esta parte nos menciona que el Estado mitigaba este desbarajuste económico, es decir, aminoraba o aliviaba en algo la economía, pero lamentablemente obligando a los indígenas a pagar tributos, ocasionando que estos sean los más afectados. En resumen, en este texto hemos podido apreciar que después de la independencia del Perú, nuestro país atravesó una seria crisis económica, afectando al Estado y por ende a la población. Ahora veamos qué nos dice el texto 2, titulado ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada en una turbulencia social creciente y un palpable estancamiento económico. Es casi lo que le pasó al Perú, hemos visto. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de transferencias monetarias entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis
y el Perú no fue una excepción. En este caso, vamos a analizar las consecuencias que tuvo la independencia del Perú en los españoles. Si nos fijamos bien, los españoles, al igual que el Perú, también venían sufriendo una crisis económica, la cual se agravó en este proceso de la independencia. Sigamos. Si bien es verdad que en el año de 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además, privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, aunque modestos y en los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Como podemos ver, a raíz de la independencia del virreinato, se le fueron cerrando las puertas a los españoles, pues ellos ya no podían comercializar, privándose de algunos ingresos que tenían. Esto llevó al Estado al borde de la bancarrota, es decir, a la ruina. Continuamos. Como si fuera poco, por otro lado, la pérdida del puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se volvió obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. Y este texto fue escrito por Dionisio de Haro. Bien, al respecto, el puerto del Callao en aquella época era una fuente de comercio importante para la monarquía española. Para ellos fue una gran pérdida para su economía. Muy bien, en este último texto también hemos podido apreciar cómo la independencia del Perú tuvo consecuencias o repercusiones en la economía de los españoles, ocasionándoles una grave crisis económica. Qué importante esta información. Bien, después de la lectura, luego de leer, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído. Recuerda las respuestas que diste anteriormente y ahora puedes comparar y mejorarlas. ¿Qué se expone en el título de cada texto? Muy bien, ahora ya sabemos que se expone sobre la situación económica de ambos países, del Perú y de España, luego de la independencia del Perú. ¿Y de qué tratará cada uno de los textos? Bien, ahora ya sabemos que trata sobre las consecuencias o repercusiones que ocasionó la independencia del Perú en la economía de ambos países, llevándolos a tener una grave crisis. ¿Y tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería? Claro, ahora sabemos que hay relación en cuanto a que ambos países se vieron afectados por la Guerra de la Independencia, teniendo situaciones similares en cuanto a lo que sufrió el Estado y sufrió la población. Por ejemplo, en el comercio, los servicios públicos y otros. ¿Y te gustó leer ambos textos? Claro, porque fue importante informarnos acerca de la historia y de qué manera repercutió la independencia en ambos países. Esto también nos sirve para saber cómo se llevó a cabo el proceso de la independencia en nuestro país. Y con esto también podemos darnos cuenta que toda guerra y toda batalla siempre va a traer consecuencias negativas a la población. Y con toda esta información identifica ideas relacionadas en los textos. ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en el Perú como en España? Muy bien, nos piden que completemos este cuadro
con algunas ideas que se relacionan en ambos textos. Bien, ¿qué te parece si hallamos juntos un ejemplo de alguna repercusión económica que sucedió en ambos países? Y aquí tenemos ambos textos, el texto 1 y el texto 2. Puedes emplear la técnica del subrayado o, de lo contrario, hacer tus anotaciones en alguna libreta o en hojas de reuso. Vamos a leer el primer párrafo del texto 1. ¿Qué nos dice? Que la Guerra de la Independencia acentuó la crisis de la economía peruana que ya se había iniciado 2 décadas antes. Quiere decir que el Perú ya estaba en crisis y esta crisis se acentuó, es decir, se agravó debido a la independencia. ¿Y qué nos dice el texto 2? Que desde el siglo XVIII la economía española venía sufriendo una grave crisis económica también. Y esta crisis también se agravó, lo que quiere decir que las economías de ambos países, tanto de Perú como de España, ya venían sufriendo una crisis, y la que luego se agravó una vez dada la independencia. Esta información que hemos hallado, vamos a escribirla en el cuadro o tabla. Como verás, ambas ideas tienen relación y puedes seguir hallando más información que se relacione con uno y otro texto. Aquí también, por ejemplo, vemos otro ejemplo de que ambos países, después de la independencia, carecían de fuentes de ingresos, por lo tanto, estuvieron al borde de la bancarrota. Y bien, tú puedes seguir buscando otras ideas que se relacionen. A continuación, vamos a analizar juntos estas preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Cuál fue la situación desencadenante? Bien, recordemos el texto. Luego de la independencia del Perú, España se vio afectada en su economía, ya que España venía ya de una crisis económica y los españoles ya no manejaban nuestra economía, ya que se desarticuló el sistema comercial y se llevó a cabo la transferencia monetaria entre América y la península. Además, los españoles perdieron el puerto del Callao, desconectándose del comercio. Estas ideas también las puedes subrayar en el texto para poder responder a las preguntas. Pregunta número 2. ¿Por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? A ver, recordemos que luego de la independencia, el Estado republicano no tenía ingresos, motivo por el cual no podía atender los servicios públicos y por consiguiente la población cayó en abandono. Pregunta 3. ¿El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena? Según el texto, ¿qué significa mitigar? Esto ya lo habíamos visto antes. Mitigar significa aminorar, atenuar, aliviar de alguna forma. Y pregunta 4. ¿Por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por las guerras de la independencia? Claro, recordemos que a pesar de que los indígenas no contaban con las condiciones buenas, eran obligados a pagar tributos y de esa manera terminaban siendo los más afectados por el costo de la guerra. Muy bien, ya hemos identificado y analizado las consecuencias y repercusiones de la independencia en el Perú y en España. Ahora te toca a ti reflexionar y opinar. Un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Este tema puedes conversarlo con tu familia
Escribe por qué, a pesar de que un Estado tiene los recursos económicos para atender, por ejemplo, la salud, que es tan importante, la educación y la seguridad, que son servicios básicos de la población, no los cumplen. Anota las posibles causas. Estoy segura que harás un buen trabajo. ¿Y tú, cómo te imaginas un país ideal? Escribe algunas ideas. Es importante que organices y anotes algunas ideas de cómo te gustaría que fuera tu país, por ejemplo, en salud. Piensa, ahora que nos encontramos en pandemia, ¿qué problemas has podido percibir en la salud y qué te gustaría que cambie? Igualmente, piensa en educación. Piensa, ¿qué necesitaríamos para mejorar? Y también debes pensar algunas ideas para la seguridad. ¿Cómo te gustaría que fuera la seguridad? ¿Será importante que las personas se sientan seguras cuando salen a la calle? ¿Qué sería lo ideal para ti? Y finalmente, si quieres seguir aprendiendo, puedes ingresar a la plataforma de Aprendo en Casa y encontrar mayor información. Ahí verás la ficha La intertextualidad, que te permitirá establecer relaciones entre las ideas de uno y otro texto, a partir del análisis, comparación e identificación de coincidencias o divergencias, entre otras. Infórmate un poquito más sobre lo que es la intertextualidad. Luego puedes leer los siguientes textos para desarrollar otras actividades. Por ejemplo, puedes leer El ingenioso hidalgo Don José de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La verdad sobre Sancho Panza. Unas bonitas lecturas, las cuales luego podrás responder a otras preguntas. Ahora sí, hemos llegado al final de la actividad. No olvides evaluar tus aprendizajes y marcar si lograste o escribir si necesitaste ayuda. Y guarda tus trabajos en tu portafolio y envíale una evidencia a tu profesor o profesora. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad.